Bueno, vamos a eh, hablar acerca de la palabra del Señor y este, vamos a continuar viendo parte de lo que había estado compartiendo en algunas otras temporadas, y esto es en el libro de Zacarías. Si recuerdan, habíamos visto algunos pasajes bastante interesantes de Zacarías. Normalmente Zacarías se dividen como en dos partes, que es primero del capítulo del 1 al 6 y luego del 7 a 14. Ya habíamos visto la primera parte y vamos a ir viendo la siguiente parte. Entonces, un punto ahí importante es que se hace una pregunta en el capítulo 7 y en el capítulo 8 se va a contestar esa pregunta. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. Pero parte de la respuesta viene en este versículo, en el capítulo 8 versículo 19 dice, amad pues la verdad y la paz. Es una exhortación ahí que hace el Señor al pueblo de Israel, como parte de la respuesta de lo que vienen, pues justo de una pregunta que vienen a hacerle a Zacarías y a Ageo. Bien, entonces nada más como recordatorio de la línea del tiempo que habíamos llegado a manejar. Si recordamos, en el año 520 antes de Cristo es cuando inician las profecías de Ageo y de Zacarías, que básicamente es en el segundo año del rey Darío. Ahí tanto Esdras 5:1 como Ageo 1:1 y Zacarías 1:1 hablan del mismo episodio, del mismo tiempo, y mencionan este año, el segundo año del rey Darío, que pues ya investigando, pues vemos que es el año 520 antes de Cristo. Recordemos que había pasado mucho tiempo, aproximadamente 16, 18 años, entre en lo que habían regresado el pueblo de Israel, que había estado en cautiverio y regresaron, y en lo que pasa estas profecías. ¿Y qué es lo que pasó cuando les dicen, ya pueden regresar? Este, pues sucede que empiezan a construir el templo, empiezan la restauración y llegan enemigos y les impiden continuar con la restauración. Entonces, Ageo y Zacarías, junto con Zorobabel y Josué, el sacerdote, se levantan para empezar a hacer, animar o exhortar al pueblo a que se pongan a trabajar. Y eso es parte mucho de la profecía de Ageo, donde le dice al pueblo, hay que ponerse a trabajar. Y justo en ese año se mencionan, o sea, así seguiditos por mes, varias cosas. En el sexto mes empieza la profecía de Ageo, y luego el séptimo mes empieza a haber varias promesas de parte de ahí de Ageo. En el octavo mes es cuando entra Zacarías, y estamos hablando del mismo año. Y en el noveno mes, otra vez regresamos a Ageo, y del capítulo 2 y 3 es esa parte, si quieren ir ahí siguiendo. Digo, Ageo es un libro chiquito, entonces para irnos ubicando en qué está sucediendo. Y luego, en el mes 11 llegan las 8 visiones, a Zacarías, son 8 visiones de noche, que las hemos llegado a ver, que algunas de, bueno, todas muy, muy interesantes. Son 8 visiones que hablan concretamente de una restauración, de una consolación muy específica para el pueblo de Israel, eh, y pues por todo lo que habían sufrido en los años de cautiverio y cómo el Señor iba a buscar restaurar todo. Entonces es parte de lo que se ve antes de ahorita los versículos que vamos a ir. Entonces ahí vemos que había sido el mandato para edificar a la casa de Jehová, se colocan cimientos, pero vemos que para la obra hasta este año. Pero ahora vamos al capítulo 7 de Zacarías. Y en el versículo 1, si me acompañan ahí a leerlo, dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías y a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu. Entonces ya nos marca otro año. Ese es aproximadamente 518 antes de Cristo, el cuarto año del rey Darío. Y ahí esos son los donde vamos a estar situados. Entonces nada más para entender eso. Y entender que 2 años después
está ahí en Esdras 6:15, se menciona que es el sexto año del rey Darío y es cuando se termina la casa de Jehová. Entonces, nada más entender que ya para este año el pueblo de Israel pues ya se encontraba trabajando, este, y 2 años después logran concluir lo que fue la casa o el templo. Nada más para ahí tener la ubicación en tiempo. Entonces, de cuando se da el mandato de que salgan y regresen a Jerusalén a construir, a restaurar la ciudad, a restaurar el templo, a la terminación hay aproximadamente unos 22 años. Entonces sí fue un tiempo prolongado en todo lo que se fueron dando profecías, y se fue exhortando al pueblo a moverse, más lo que vivieron ellos de restricción por parte de los pueblos que estaban ahí, o que aprovecharon para estar ahí mientras el pueblo de Israel no estuvo. Entonces, como parte del cuarto año, vemos que es un buen año, realmente es un año que pueden trabajar. Hay una orden directa de Darío de que tienen que restaurar el templo. Ahí en Esdras 6 se menciona eso. Y eso ayudaba a que no hubiera mucha oposición. Si recordamos, anteriormente se habían mandado cartas para que el pueblo parara, pero en este caso, el mismo Darío es el que da una carta diciendo que se tiene que restaurar y manda ese mensaje. Entonces ya por más que quisiera haber oposición, ya era muy difícil porque ya había palabra de parte de Darío que se tenía que restaurar eso. Ya habían habido las profecías de restauración y consuelo, tanto de Ageo y de Zacarías. También Ageo 1 menciona que las casas, y parte del reclamo hacia el pueblo es que las casas del pueblo, muchas ya estaban construidas o ya estaban restauradas. Y incluso se menciona que estaban bonitas, o sea, que eran como de arte o estaban muy bonitas. Y bueno, y nos ubicamos que es el mes Kislew, que es el mes noveno, que para nosotros sería aproximadamente como en diciembre. ¿Sí? Entonces eso es lo que está sucediendo en este capítulo, el capítulo 7, como contexto. Ok, y si leemos ahí en el versículo 2 dice, cuando el pueblo de Bet-El había enviado a Cerecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, Lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años y bueno, vamos a quedar ahorita hasta ahí. Entonces, ¿qué sucede o qué es lo que describen? Que el pueblo envía de Betel a Jerusalén a Cerecer y a Regemelec, estas dos personas, y junto con una comitiva de hombres, y ellos van a hacer unas preguntas, y se menciona que específicamente van a implorar el favor de Jehová, si esa es la palabra Gilá Penei, que es como acariciar el rostro, o esta parte de buscar agradar al Señor, y es lo que ellos vienen a hacer, vienen a implorar el favor de Jehová. Y la otra es que vienen a consultar a sacerdotes y profetas, que pues tenemos el ejemplo de Zacarías como sacerdote y Ageo como profeta, este, y pues justo vienen para hacer unas preguntas. Y la pregunta que hacen ahí en versículo 3, la buena forma que en la Reina Valera la tradujeron fue, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Entonces, viene este grupo de personas, ellos quieren encontrar el favor de Jehová, ellos tienen preguntas, quieren la contestación de parte de los profetas, conociendo que ya había ocurrido la profecía de Zacarías, sabían que el Señor ya estaba hablando otra vez, porque recordemos que hubo varios años en los que no había mensaje de parte del Señor. Es para ellos decir, bueno, ya está viendo palabra del Señor y su palabra está siendo también de restauración. El Señor nos está invitando a volver a Él. Si recuerdan, la primera profecía de Zacarías es eso: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Entonces ya llegan ellos pues con esta intención. Y otra traducción lo ha puesto así, diciendo, debería llorar en el quinto mes separándome o absteniéndome como lo he hecho todos estos años. Y la pregunta es un poquito enfocada a eso. Ellos mencionaban, pues llevamos muchos años haciendo abstinencia a través del ayuno, todos estos años, y ahora el Señor ya está restaurando, están
ya están construyendo el templo, ya la ciudad está más restaurada. Y la pregunta de ellos es, pues ¿debo continuar haciendo esto o ya paramos? Y incluso tiene una connotación como que pues, ya llevamos muchos años haciendo esto. Y ahora, ¿a cuál ayuno se podrían llegar a referir? Pues tenemos dos, por lo menos dos ayunos o dos que se mencionan ahí. Uno es en el quinto mes, en el mes de Ab, que este es, a la actualidad sigue siendo un ayuno importante para los judíos y es en conmemoración o recordatorio a cuando ocurrió la quema de Jerusalén, aproximadamente en el año 586 antes de Cristo. Si ahí leemos en Jeremías 52, 12 al 13, lo menciona. Dice, y en el mes quinto, a los 10 días del mes, siendo el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que estaba al servicio del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a toda casa grande. Entonces, vemos ahí que Jeremías describe esto que ocurre donde se queman, pues básicamente la ciudad, todas las casas, y pues fue un tiempo de mucha tristeza. Lamentaciones hace también referencia a toda la tristeza que ya empezó a haber en el pueblo. eh, y es, esto ocurre pues en el quinto mes. Entonces el pueblo de Israel a partir de ahí empiezan a hacer un ayuno cada que se presenta este mes en conmemoración a este evento. Y en el séptimo mes también hay otro ayuno y algunos hacen referencia que puede ser por la muerte de Gedalías, que era como uno de los gobernadores. Ahí sí me acompañan a Segunda de Reyes 25. Voy a leer desde el 24. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo, no temáis de ser siervos de caldeos, habitar en la tierra y servir al rey de Babilonia, os irá bien. Que era en ese entonces el que quedó como gobernador cuando ocurre que se llevan al pueblo. Más en el mes séptimo, hablando del mes séptimo, ahorita lo mencioné, vino Ismael, hijo de Netanaías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Pues si recordamos, cuando ocurre todo el cautiverio, queda un remanente, y tuvieron varios gobernadores, y uno de ellos fue Gedalías, pero pues ocurre este evento y de hecho pues algunos se tienen que ir a Egipto por el miedo de que regresaran otra vez y mataran a más personas. Entonces, en base a esos dos eventos tristes, se hacía un ayuno para, pues era como un recordatorio a estas dos cosas que pasó. Bueno, y si seguimos leyendo, regresamos allá a Zacarías 7, el versículo 6 dice, así de Jehová de los ejércitos. No, perdón, el versículo 4, perdón. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y las ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaba también habitados? Entonces la respuesta es, todo este tiempo que ustedes lo han hecho, estos 70 años, y como ellos lo mencionan, todos estos años que hemos estado haciendo, y la respuesta del Señor es, ¿lo hacían en verdad por mí? Este, Y luego replica, dice, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos.
Entonces, dice, incluso si ayunaban, realmente lo hacían por mí, incluso cuando comen y beben, lo hacen por mí o lo hacen para ustedes mismos. Y es la respuesta, pues, fuerte de parte del Señor. Y después también menciona, dice, no son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas y cuando dice que cuando Jerusalén estaba tranquila y estaba habitada y no había pasado todo lo que había pasado. Y pudiera haber una referencia ahí a Isaías 58. Si nos vamos a Isaías 58, por favor. Isaías 58 menciona un ayuno y es una situación, algo, de hecho es algo muy parecido. Este, la respuesta que da el Señor y la respuesta que más adelante va a seguir dando el Señor al pueblo de Israel en el capítulo de Zacarías, o más bien en Zacarías. Este, y habla acerca de el ayuno que el Señor le agrada y el ayuno que al Señor no le agrada. Y eso es parte de lo que también menciona aquí en Isaías. Y pudiera ser que el mismo Zacarías haga referencia a esta profecía de Isaías. Bien, si leemos ahí versículo 1 de Isaías 58 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y es una idea parecida a la de Zacarías. Dice, ustedes ayunan por su propio gusto. Bien. La palabra ayuno o ayunar quiere decir afligir el alma o afligirse a sí mismo, que en su descripción o definición sería practicar la negación personal. Eso es lo que quiere decir este ayuno. Y ahora el ayuno puede ser de diferentes formas, puede ser total, puede ser parcial. Algunos su ayuno era restricción, por ejemplo, no solo de alimentos, sino este, bueno, otros tipos de restricciones, inclusive había restricciones de sueño, o cualquier cosa que el chiste era negarse a uno mismo o afligir el alma y practicar esta parte de rendirse, rendir el ser. Entonces, eso en sí era el ayuno y la forma más significativa de hacerlo pues era con alimento, restringirse o negarse el alimento este, para demostrar pues como una tristeza. Y esto parte de un diccionario bíblico, dice que bueno, como el ayuno era una expresión y evidencia perfectamente natural y humana del dolor de la persona, fácilmente llegó a ocupar un lugar entre aquellas costumbres religiosas cuyo principal objetivo era mitigar la ira de Dios o despertar su compasión. Será parte de la razón por la que lo hacían. Era como evidenciar un dolor profundo humano, pero de una forma religiosa y la idea era, vamos a calmar la ira o el enojo de Dios, y vamos a ver si lo movemos a compasión. Entonces, cualquier acto que manifestara el estado de aflicción del suplicante apelaría a la deidad y la movería a misericordia. Entonces, esa era la idea de hacer un ayuno. Este, lograr que como que la ira de Dios se aplacara, y apelar a su misericordia, mostrando que yo estoy muy afligido y estoy muy triste eh, por lo que pasó. Entonces, el pueblo de Israel tiene varios ayunos y unos de estos serán los del quinto y séptimo mes. Y luego, si seguimos leyendo ahí en Isaías, dice el versículo 4, y aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como el junco,
y haga cama de silicio y de ceniza, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es- Vemos la actitud del pueblo y el reclamo que aquí se le hace al pueblo es, en primera dice, ellos querían acercarse a Dios y por lo que menciona en los primeros versículos es que lo hacían sin algún arrepentimiento. Y si ellos me buscan como si ellos hubieran hecho justicia o me piden justos juicios, como si no hubiesen dejado la ley de Dios. Entonces, ellos querían acercarse a Dios, pero no querían tener un arrepentimiento. Y ellos creían que a lo mejor estaban bien delante de Dios. Y esa es la primera cosa que denota el pasaje. Dice, quieren acercarse a Dios, pero sin algún tipo de arrepentimiento real. Y eso que pues la expresión o eran muy llamativos en la forma en que lo hacían, pero no había un arrepentimiento real. El otro problema es que pues buscaban su propio gusto, o sea, ellos querían, o era una forma de autocomplacerse o decir, ah, pues yo estoy haciendo esto y con eso estoy bien delante de Dios. Y luego aparte dice que oprimen a sus trabajadores cuando lo hacen, y también dice que lo hacen para debatir y contender. Y todavía agregarle que lo hacen para herir con el puño inicuamente. Entonces realmente no estaban haciendo, eh, no se estaba cumpliendo la voluntad de lo que, o más bien el propósito del ayuno no se estaba cumpliendo, que era buscar el favor de Dios. Y creo que era todo lo contrario. El Señor lo veía y hasta podía que se le molestaba más ver eso. Y la pregunta que hace, ¿es esto agradable para mí? Y luego, ¿cómo lo hacían? También ahí se describe, dice, afligían el alma, o sea, o por lo menos aparentaban que estaban muy tristes, inclinaban su cabeza, dice que la inclinaban como si fuera un junco, ahí están unos juncos, es como que da la idea que andaban todo el día, como inclinados, o todo el día mostrando mucha tristeza. Y luego dice que hacían una cama de silicio, que ese es como lo que es una cama de silicio, que es como esta piel, creo que de cabra, algo así, pero que pica, no es agradable. Entonces ellos hacían esa cama y luego aparte agregaban cenizas, algo que no era nada agradable, este, y era como una forma de demostrar que ellos estaban muy tristes y muy afligidos y se recostaban ahí o se inclinaban en eso, que probablemente pues irritaba mucho su piel, más aparte pues lloraban y algunos, si recordamos, incluso se echaban la ceniza arriba. Pero era una forma de pues demostrar, ah, estoy muy afligido y a lo mejor con eso ya yo logro encontrar el favor del Señor y vemos que el Señor dice, pues no, eso para mí no es agradable y más si la actitud pues está haciendo nada más como para, pues sí, como una forma hipócrita, nada más querer convencer por la parte externa y realmente en el interior pues seguían con muchos conflictos entre ellos. Y la pregunta que hace, dice, ¿llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Es una exhortación bastante fuerte. Y luego, si seguimos leyendo, el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces dice, el ayuno que yo prefiero, el ayuno que el Señor quería era donde hay una actitud de desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres quebrantados, romper todo tipo de yugo. Y creo que esto va también enfocado a un verdadero arrepentimiento. Y muchas veces no vemos el pecado como si fueran ligaduras, pero muchos pecados pueden llegar a ser como ligaduras. Y el Señor dice, realmente un ayuno, una negación a uno mismo es quitar esas ligaduras de pecado, soltar cargas de opresión, tanto que nosotros podemos poner a otros como nosotros mismos podemos llegar a tener. Dejar libres a los quebrantados y quitar todo tipo de yugo, todo tipo de atadura que nos haga caminar lejos del Señor. Y esa era la invitación que hacía a un arrepentimiento real, un arrepentimiento interno. Y si seguimos leyendo, dice el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que veas al desnudo y lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares del medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y bueno, y continúa diciendo que Jehová los iba a pastorear. Si recordamos al inicio del pasaje, el reclamo era que ellos ayunaban y el Señor no los escuchaba o no les o no les respondía a lo que ellos, a las peticiones de ellos. Y acá ya da la respuesta de por qué, o más bien da la respuesta de cómo hacerle para que el Señor sí responda. Dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí, o sea, al punto de que tú digas, Señor, y él va a decir, aquí estoy, lo que necesites. Pero dice, pues una es esto, a lo que ya mencionamos, la actitud que tenían que tener y las acciones que también debía representar esa actitud. Dice, partir el pan con el hambriento, albergar en casa a los pobres y errantes, cubrir al desnudo y no esconderse del hermano. Esa era la actitud que el Señor buscaba en ellos. eh, y pensando pues que si el ayuno es una negación a uno mismo, porque la mejor forma en que podemos demostrar una negación es con el servicio a los demás. Eh, sí, no que sea malo el quebrantamiento, sino es importante. Y el quebrantamiento pues viene antes, como vimos ahorita. Viene de desatar las ligaduras y creo que es algo muy personal trabajar eso y que después se va a demostrar en esto, en la parte de acciones, donde vemos que pues ya él dice, esto es lo que a mí me agrada. Si quieren hacer una restricción, si quieren hacer un ayuno real, hagan esto, den pan, alberguen personas en su casa. Incluso menciona el tipo de personas, dice, a los pobres, a los que están perdidos, cubran al que tiene necesidad. Si el hermano tiene algo, no se escondan de él, sino buscar dar ese apoyo. Y pues estoy hablando obviamente de la exhortación al pueblo de Israel. Y de hecho, cuando a Zacarías, más adelante en el capítulo 8 se le responde básicamente lo mismo. Vamos a ver más adelante eso, pero la respuesta es muy parecida. Y desde ahorita la vemos, dice, pues realmente lo hacen para mí o para ustedes, es lo que dice el Señor. Y después le dice, pues realmente el ayuno que yo quiero es este. Es el negarse a uno mismo era darse al servicio de los demás y no buscar la autocompasión con actos de tristeza. A lo mejor dice, en vez de estarse echando ceniza, ir y dar pan al hambriento. Y pues eso me recordó Filipenses 2. Si me acompaña, vamos a Filipenses 2. Y pues para ya traer estas ideas pues a la iglesia. Si vamos a Filipenses capítulo 2 y vemos la persona que se negó a sí misma y que nos dio ese ejemplo para que podamos seguir y vemos cómo el Señor Jesucristo cumplió lo que realmente agrada al Señor. Dice ahí en Filipenses 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el mayor ejemplo que podemos tener de alguien que hizo un verdadero ayuno, que alguien que decidió negarse totalmente a lo que a donde él estaba, se no estimó el ser igual a Dios como algo que se tuviera que aferrar. Él se despojó, tomó la forma de siervo, vino, se humilló y murió, y no solamente murió. Incluso pudo haber muerto de algo natural, sino una muerte de cruz, la forma de sufrimiento más extrema que había, fue la que decidió utilizar para morir. Y ahora estos son versículos que pues son escritos para la iglesia y vamos a ver más alrededor de este pasaje. Y la primera parte dice, haya vos pues en vosotros este sentir. Entonces, aunque hemos hablado de Zacarías y cómo la respuesta que el Señor les va a dar en ese momento y que le dio a los antiguos en Isaías era este
Despójense a sí mismo, pero esta es la verdadera forma de despojarse a uno mismo. Y podemos decir, bueno, ese es el mensaje al pueblo, pero vemos que a nosotros como iglesia también nos invita a tener este mismo sentir y hubo en Cristo. Incluso hasta podemos decir que la vara sube más con el Señor Jesucristo. Y es a la que nos exhorta, dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Si vamos al versículo 1 de capítulo 2 de Filipenses, vamos a estar viendo esos versículos. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, si hay algo de esto en la iglesia, que obviamente se espera que sí haya, si está el consuelo de Cristo, si hay un consuelo de amor entre los hermanos, si queremos que haya una comunión del Espíritu, un afecto entrañable, si que haya misericordia, si es lo que queremos, dice, completad mi gozo sintiendo una misma cosa, unánimes, teniendo un mismo amor. Y creo que es importante mencionar estos versículos eh, antes de entrar a la parte que ya menciona, haya pues en vosotros este mismo sentir. Entonces, el ánimo es a buscarlo en conjunto, sintiendo una misma cosa. Y luego vemos el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, primero dice, sientan una misma cosa, únanse, busquen el mismo amor, y parte de eso es, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda viene de la palabra eritheia, que es como un afán de sobresalir, un deseo de exaltarse a sí mismo y una actitud partidista y divisiva que no duda en usar métodos bajos. Y ahora, esta palabra contienda se utilizaba, creo que hasta la fecha se puede utilizar con un enfoque en el gobierno. Y era en ese entonces como se utilizaba también. Con el enfoque, o sea, la idea de contienda o ericeía era esta forma de, yo tengo este grupo, este es mi partido político y son los que son míos, inclusive podían causar división a tal grado que no dudaban en utilizar métodos bajos políticos, hablando de cuestión política. Y es la misma palabra que utiliza aquí Pablo. Y te da esta idea de, yo quiero sobresalir, o sea, la forma de contener es que quiero exaltarme a mí mismo, quiero ponerme como primero y quiero tener esta actitud de división. Y es lo que Pablo dice, no hagáis nada por contienda o buscando hacer esto. Y vanagloria, viene la palabra kenodoxia, es gloria vana o sin fundamento, una alta autoestima, un orgullo vacío. Entonces, que las cosas que hagamos no sean para buscar un orgullo vacío que realmente al final pues no, delante del Señor pues es como nada y también con un afán, o más bien sin un afán de querer sobresalir y dividir eh, a la iglesia. Entonces, era una actitud muy parecida al pueblo de Israel y su ayuno, que ellos también buscaban, dice que ellos hacían ayuno para sí mismos, eso es parte de la vanagloria, ellos lo hacían para ellos, incluso si comían o bebían, igual lo hacían para ellos mismos. Y luego también menciona que lo hacían con contiendas y era para entre ellos tener estas conflictos y demás, lo que menciona ahí en Isaías. Es una actitud muy parecida al pueblo de Israel y a su ayuno que puede llegar a ver dentro de la iglesia. Y después tenemos, dice, antes bien con humildad, que es esta palabra muy larga, pues que es tener una opinión humilde de uno mismo. Y después dice que estimando a los demás como superiores a uno mismo, mirando por los demás. Lo que ahí complementa en el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Entonces,
ser de un mismo sentir implica no quererse poner uno, por encima de los demás, buscando división, buscando exaltarse uno mismo, sino al contrario, decir, yo voy a tener una opinión, pues a la vista de la cruz vemos que realmente nosotros éramos pecado, pero el Señor nos trajo vida. Y si tenemos eso en la mente, pues creo que podemos llegar a la humildad delante del Señor, reconociendo lo que somos realmente delante de Él y cómo Él nos ha llevado a la vida. Y esto también nos va a llevar a decir, yo voy a poner como prioridad a los demás, no a mí mismo, no buscar, hay muchas cosas que podemos decir son buenas, pero que parte de su motivación viene ponerme a mí mismo como importante. Si a mí me gusta esto, y a la otra persona no le gusta, pues ni modo, porque a mí me gusta y no tiene nada de malo que me guste, pero es más importante. Y esa es una actitud que dice, no, es más bien, tú calcula a los demás o ve a los demás como si estuvieran superiores a ti mismo. Y eso te va a llevar también a que tú tengas una actitud de mirar por los demás, a tener ese enfoque y estar preocupados por ellos, atendiéndoles, pensando en que, ellos valen más que yo, ellos tienen un valor mayor que el mío, debo de amarlos también, así como el Señor nos amó a nosotros. Y Él mismo se humilló hasta lo más bajo. Y ahora sí entra el versículo que vimos ahorita, el 5. Entonces, usando la palabra pues, entonces, haya en vosotros este sentir. Y antes, o más bien, al mismo tiempo de buscar ser como el Señor Jesucristo, va a implicar que nos dejemos de ver a nosotros mismos como los más importantes y empezar a ser humildes delante de el Señor. Y vemos ahí de nuevo ese versículo. Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora vienen estos siguientes versículos, que ya sería como parte de concluir, que a veces nos quedamos con la otra parte de los versículos, y esta es una doxología, una adoración eh, bonita, pero también es un mensaje que si lo vemos por todo lo que viene diciendo, está dirigido hacia la iglesia. A lo mejor podemos pensar que es muy evangelístico este pasaje, que sí, sí puede ser, pero también está escrito pues para la iglesia. Si continuamos ahí dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Primero describe lo que hizo el Señor Jesucristo en los versículos anteriores. Bueno, más bien primero nuestra actitud, cómo debemos seguir al Señor Jesucristo, y luego después nos lleva o dirige la mirada hacia lo eterno y hacia el cielo. Dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y tenemos tres cosas importantes. Una, que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, si nosotros queremos creernos importantes, ya de por allá ahí sabemos que hay un nombre que es sobre nombre. No importa cuál haya sido mi nombre, y pensando en todas las religiones que ha habido, muchas personas que se han levantado creyéndose importantes, muchos de ellos, a lo mucho en los libros de historia, pues ahí están sus nombres. Pasarán 100 años y muchos de ellos se van a ir olvidando. Incluso hay gente que probablemente fue grande y a lo mucho tenemos un nombre nada más ahí. Pero sabemos que hay un nombre que sigue teniendo relevancia, que sigue transformando vidas, y es el nombre del Señor Jesucristo, y que cada domingo grupos en muchas partes del mundo se juntan para adorar y aclamar su nombre, y ha sido esto por años, y es el nombre del Señor Jesucristo. También sabemos que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Y esa es una parte de la esperanza, pero también pues lo implica para nosotros en el ahora, porque no solamente que toda rodilla se doblará, sino que también que toda rodilla se doble actualmente y toda lengua confiese y confesará también. Hay un nombre que es sobre
todo nombre. Entonces, mi nombre, mi identidad, pues está mitigada por un nombre mucho más importante que el mío. Es el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos esos pasajes que dicen, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Si recordamos, era la actitud de Juan el Bautista, ahí en Juan 3:30, dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Por ahí cuando le preguntaban acerca del Señor Jesucristo a Juan, él decía esto, pues ya es necesario que él crezca, y así podemos decir nosotros, es necesario que Él crezca, que su nombre, que es sobre todo nombre, que a mí como parte de la iglesia ya se me dio, que Él crezca y yo mengüe. Es pensar esto, tener esta idea de que eso es, cuando cantamos de que nombre sobre todo nombre, realmente poder vivirlo también. Ahora, toda rodilla se doble ante ese nombre, que todo mi ser, no solamente cuando esté delante de Él, se rinda a Él, sino que todo mi ser esté en constantemente rendido a Él. Dice ahí en 1 Corintios 10, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y pensamos en la pregunta que les hizo el Señor cuando vino este grupo de personas con Zacarías, y él les decía, cuando ayunaban, pues realmente lo hacían, ayunaban para mí, y luego todavía les dice, y a ver, y cuando comen, lo hacen para mí, y podemos ver cómo esa, o replicar esa pregunta ahora con nosotros, y aquí en Corintios lo vemos, dice, pues si coméis o bebéis, hacedlo todo para el Señor, y podemos preguntarnos, si yo como, si bebo, si hago algo, realmente lo estoy haciendo buscando la gloria del Señor, y pues no poner tropiezo a las demás personas. Entonces, que nuestro ser esté constantemente rendido a Él. Si no sé si recuerdan, ¿han escuchado la historia de Jim Elliot, un misionero? Que ellos fueron a esas tribus eh, que están muy alejadas de la sociedad, en la selva, y él junto con un grupo de amigos fueron a buscar compartirles el evangelio, y estaban de varias formas, y al final pues sí lograron en algún momento acercarse a ellos y terminaron pues matándolos a él y al grupo, a su grupo de amigos. Y pues eran no recuerdo ahorita la edad que tenían, pero eran las personas realmente jóvenes. Y años después, la esposa de Jim Elliot llegó a escribir varios libros, y dentro de esos hablaba acerca de cosas o frases de Jim Elliot. Y una oración que mencionaba o se menciona es esta. Él oraba y decía, Dios, te ruego, enciende estos palos inertes de mi vida y permite que arda por ti. Consume mi vida, Dios mío, porque te pertenece. No busco una vida larga, sino una vida plena como la tuya, Señor Jesús. Y vemos que realmente el Señor, eh, pues sí le consumió su vida, pero realmente, y sirvió eso para que después sí se lograra fundar una misión en esa tribu que está, de otra forma a lo mejor nunca hubieran escuchado el Evangelio, y muchos de ellos hubieran muerto sin encontrar a Cristo. Él se arriesgó y tenía esta convicción, dice, que decía, que mi vida arda por ti, que mi vida sea un constante inclinación, una constante arrodillamiento delante del Señor, una constante rendición. Y él decía, pues porque te pertenece. Ahorita no puse también una cita que me gusta mucho de C.T. Stott, pero otro misionero, él decía que si Cristo, bueno, que si Cristo me redimió, la redención significa comprar. Quiere decir que Él me compró. Y digo, estoy parafraseando su frase, pero la idea es, si yo quiero vivir mi vida como yo quiero, realmente le estoy robando a Dios, porque yo al momento de aceptar su redención he aceptado que Él me ha comprado. Y él menciona, pues de otra forma estoy siendo un ladrón de lo que el Señor quiere al tratar de vivir mi vida como yo quiera. Y esto es una idea parecida aquí. Consume mi vida, Dios mío, porque te pertenece. Y esa es realmente la vida plena ante el Señor.
También Johnny Erickson, Tada. Ella, no sé si alguna vez escucharon de ella. Era una chica como muy enérgica, muy deportista. Y hubo un tiempo en el que, digo, una vez que ella se aventó creo que como un tipo río, no calculó qué tan hondo estaba y cayó y tuvo una lesión, cervical, y eso la dejó cuadripléjica. Ya no pudo mover pues, del cuello para abajo. Este, y ella tiene unos libros y habla mucho de la lucha que tuvo y cómo encontró paz en el Señor. Y ella, pues, duró muchos años con un ministerio, hablando acerca de Cristo. Y esa es una cita de uno de sus libros. Dice: este es el único momento de la historia en el que puedo luchar por Dios. Esta es la única parte de mi historia eterna en la que estoy realmente en la batalla. Una vez que muera, voy a estar en modo celebración en un cuerpo glorificado, en un conjunto totalmente diferente de las circunstancias. Pero esta es mi vida, mi limitada ventana de oportunidad, y voy a pelear la buena batalla por todo lo que valgo. Entonces, si lo vemos a la luz de la eternidad, nuestra vida es muy cortita. Solamente tenemos un momento. La Biblia misma lo dice, pues es como la flor que rápido se va a marchitar, rápido va a pasar, y realmente esa es nuestra ventana de oportunidad que tenemos para luchar, para vivir para el Señor. Y pues la exhortación es a no desperdiciarla, que nuestra vida esté completamente, constantemente rendida ante el Señor. Entendiendo esto, es una ventana muy limitada. El día de mañana tal vez ya no estemos aquí. Saber que di mi batalla, que yo peleé por rescatar las almas perdidas. Y hace poquito pues me hacía como a varias preguntas, creo que nos pueden servir. Y son cosas que yo mismo me sigo contestando y trato de buscar. Una es la forma en que estoy viviendo el día de hoy, en qué forma está trayendo gloria a Dios, pensando igual en una perspectiva eterna. Y dos cosas que también había pensado y en referencia a lo que vimos ahorita al inicio del capítulo, y creo que sí vale la pena mencionarlo, es el día que esté ante el Señor, ¿valdrá la pena haber desperdiciado tanto mi tiempo en conflictos y murmuraciones con hermanos en la iglesia? Ya que hayamos pasado esta ventana limitada, que estemos ante el Señor, pensamos, ¿realmente habrá valido la pena estar tanto tiempo en eso? ¿Valdrá la pena haber estado tanto tiempo en conflictos en la iglesia en vez de salir y luchar y rescatar almas que van camino al infierno? Es una pregunta que a veces nos podemos hacer. ¿Realmente vale la pena este, vivir estas situaciones? Un día vamos a estar todos arrodillados ante el Señor. Así no nos llevamos bien, así nos llevamos bien. Un día vamos a estar todos delante del Señor. Un día vamos a dar todos cuenta por lo que hemos hecho delante del Señor. Un día vamos a tener una comunión todos alabando al Señor. Es realmente cuál debería ser nuestro enfoque. Ahí Filipenses 2 13 al 15, que son los versículos que continúan del mismo capítulo de Filipenses 2. Se hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos un periodo muy pequeño de tiempo para resplandecer. Hay que utilizarlo de la mejor forma para lograr rescatar a esa generación maligna y perversa en el medio de la cual estamos. Y la otra, pues, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que mi mensaje sea que Cristo es eso, el Señor. En Gálatas 6 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta frase también, sí de City Stott, dice: no nos deslicemos por este mundo para luego entrar silenciosamente al cielo. O la otra palabra que utilizaba es como ir así como cuando van volando las personas, como ir así por el mundo y luego entrar silenciosamente al cielo. Es como la idea que da. Sin haber hecho sonar fuerte y largamente la trompeta por nuestro Redentor Jesucristo. Asegurémonos de que el diablo celebre un servicio de acción de gracias en el infierno cuando reciba la noticia de nuestra partida del campo
de batalla. Como cuando vemos a alguien que hasta el enemigo se alegra de que ya no esté en el campo de batalla. Es la idea que daba City Stud, que busquemos no entrar como calmaditos al cielo, que nadie lo haya notado porque no hicimos nada para el Señor, sino que realmente sonó, y no para nuestra gloria, ¿verdad? Sino que realmente en esta ventana de oportunidad que tenemos, el Señor sea glorificado y demos este mensaje y nuestra lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Muy bien. Y si regresamos a Zacarías 7, nada más, como forma de conclusión, les da el mismo mensaje que dio a Isaías. Este, Menciona ahí el versículo 10, 7, 10. Dice, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y lo dice que ellos no quisieron escucharlo, y es lo que sigue ahí en el mensaje. Dice, no quisieron escucharlo, y por eso dice que el Señor los esparció. Dice, juzgad conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad cada uno con su hermano, no oprimáis, ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y después en Zacarías 8, sigue con la misma idea y vuelve a repetir lo mismo. Dice, ahí dice, hablad verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su hermano, ni améis el juramento falso. Y eso está en el versículo 17. Y dice, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Y después, pues ya concluimos con el versículo que les puse al principio. Vino a mi palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes y el ayuno del quinto mes y el ayuno del séptimo mes y el ayuno del décimo mes. Ya incluso el Señor en su respuesta dice, todos los ayunos que estén haciendo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades y solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Es la conclusión que da. Entonces, y es muy parecida a lo que menciona aquí Efesios 4:25. Dice, por tanto, dejando la falsedad, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Un buen mensaje para recordar. Entonces, solo una vida pronto pasará, solo lo que se haga para Cristo durará. Entonces, y si vivimos, estamos viviendo para Cristo, será la pregunta de conclusión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos ayudas a ver, tener una perspectiva de lo eterno, nos ayudas a tener una perspectiva de lo que realmente vale la pena. Te pedimos que nos ayudes a tener nuestros ojos, mente, corazón puestos en ti, en lo eterno, sirviendo y cumpliendo tu voluntad, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, rindiéndonos, rindiendo nuestro ser ante ti. Y Señor, que tú crezcas y que nosotros menguemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.